Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. El pianista y compositor argentino Lisandro Baum acaba de presentarse aquí en París en la sala La Cita. Concierto de piano solo que sirvió de presentación de su reciente disco titulado Estuario, compartiendo escenario con el bandoneonista noruego Per Arne Glorvigen. Y precisamente para hablarnos de su nuevo disco, Estuario, que precisamente estamos escuchando, y además de su intensa trayectoria como pianista y compositor, Lisandro Baum ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Lisandro. Buenas tardes, Jordi. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber hecho el esfuerzo de venir hasta nosotros. Un placer, un placer. Permíteme que explique ante todo que has nacido en la ciudad argentina de La Plata, no lejos de Buenos Aires, donde vas a realizar tus estudios musicales en el Conservatorio Manuel de Falla y también en la Escuela de Tango Emilio Balcarce. Pero cuéntanos, haber nacido en la capital de la provincia de Buenos Aires y no en la capital de la nación, quizás ha influido de algún modo en que escogieras el folclore como base de tu trabajo. Sí, en parte supongo que sí. Mi madre cantaba folclore y sigue cantando folclore. Y siempre se escuchó mucha música en mi casa, fundamentalmente un tipo de folclore, o sea, Atahualpa Yupanqui, ese tipo de música de los 60 más o menos del folclore. Y en La Plata puede ser que se haya vivido un poco más de folclore por momentos porque es una ciudad universitaria y es una ciudad que constantemente es visitada por músicos de todas las provincias que vienen a estudiar a la Universidad de Música de La Plata. Yo en el Falla, en la Orquesta Escuela de Tango, estudié a partir de los 20 años más o menos en Capital Federal. Pero en La Plata estudié en un conservatorio académico, Girardo Girardi se llama, y con una profesora de barrio, porque no había más que, bueno, yo vivía en una localidad de La Plata muy pequeña y se acostumbraba a eso, alguna profesora que vivía cerca y uno iba y estudiaba un poco. ¿Cuáles eran tus intenciones cuando empiezas a tocar el piano? ¿El folclore o no? ¿Querías tocar clásica? No, yo quería tocar el piano porque la profesora, la maestra del jardín tocaba piano y me gustó bastante. O sea, siempre nos lleva el amor. Y no tenía muy definido los estilos. Era el piano. Lo que pasa es que el piano académico, primero que es el que mayor presencia tiene en las academias, el que mayor literatura para piano tiene. Pero inmediatamente, o sea, enseguida empecé a querer tocar músicas populares. Nunca dejé de tocar música académica porque es... La base todo. Porque sí, y además por una cuestión de emotividad. O sea, la siento, me conmueve la música académica. Pero también todas esas otras voces que hay en la Argentina y en el resto del mundo, ¿no? O por lo menos occidental, digamos. De tu paso por el Conservatorio Manuel de Falla salió una de las canciones de este nuevo disco, sí. Falleando. Sí. ¿Cómo fueron esos años falleando? Esos años falleando. Bueno, como sabés, la tradición de músicos también españoles en Argentina es muy intensa. Y eso, el falleando, es una especie de ayuda a memoria, porque la compuse cuando estaba estudiando en ese lugar, que estudié solo 2 años creo, pero muy intensos, con excelentes profesores y con amigos con los que después toqué y con los que aún sigo tocando. Por ejemplo, Sebastián Enríquez, un guitarrista que está en el quinteto. Y como fue compuesta en esa época y tenía que ver con la estética que estábamos haciendo en ese momento, me pareció que era una marca de época.
También estuviste tocando en la orquesta de tango de Emilio Balcarce. Ujú. Es cierto que con ella viniste a París, al Teatro de Chaillot, Sí, para tocar. increíble. Eso fue mucha suerte, ¿no? Porque, no todas las camadas viajaban, no todas las camadas de la orquesta viajaban. Y nosotros tuvimos la suerte de, bueno, que se dé esa oportunidad de visitar París, que para nosotros era un sueño, yo era muy chico. Y encima con esa orquesta que suena, aún hoy sigue ese programa, es un programa fundamental para el tango en la Argentina porque cada 2 años, todos los años ingresa gente y reviven, o sea, recrean interpretaciones de las orquestas fundamentales del tango y van directores invitados y se toca, y es tocar, o sea, es vivenciarlo. Tenés que tocar lo mismo que tocaba Pugliese, tocar lo mismo que tocaban la orquesta de Troilo, Salgán, y es un aprendizaje intenso y muy placentero, porque la gente que enseña ahí son músicos de primer nivel y grandes docentes también. ¿Cuál es el secreto de esa dificultad técnica del tango? ¿Cómo se puede alcanzar? Porque no hay muchas partituras editadas sobre tango a un cierto nivel. Ujú. Eh, el tango, sí, el Se tango transmite... en el piano, bueno, en casi todos los instrumentos en realidad. Al ser una música de la ciudad, Argentina, creo que lo debes conocer, está muy dividida entre, digamos, políticamente unitario y federales, ¿no? el Eh, Facundo. Facundo, por ejemplo. Sí, sí, ha habido caudillos que han hecho lo imposible por cambiar eso, pero sigue siendo bastante así. Eh, Eso ha hecho que se concentre la riqueza en la capital, que era donde salen las exportaciones, y donde hay riqueza hay orquestas, hay cultura, digo, no hay cultura, hay fomento a la cultura. Eh, entonces, muchos músicos, muchísimos músicos del interior tienen que viajar a Buenos Aires a capacitarse, sean músicos populares o músicos académicos. Y una vez que están en Buenos Aires con las orquestas y participan de eso, los músicos de tango disponen de grandes instrumentistas. Entonces cuando uno, y eso ha pasado durante todos los años, ¿no? Desde que existe, entonces cuando uno se encuentra con las grabaciones de tango y con las obras, claro, se encuentra con un nivel técnico interpretativo altísimo. Eran músicos que tocaban en orquestas académicas, que tenían un manejo como Horacio Salgán, Tarantino, no sé, hay pianistas, Jaime Gossis, también otro pianista, hay Di Sarli, o sea, grandes pianistas. Y es difícil cuando uno tiene que Hablando comparar. de grandes talentos, ¿qué ha supuesto para tu carrera el nombre de la gran pianista argentina Hilda Herrera? Y además su proyecto de creadores e intérpretes de música argentina de Sí. piano. ¿Qué ha supuesto para ti? ¿Cómo Para la mí conociste? no sé, fundamental. Para mí todo lo que hago y todo lo que haga tiene que ver con Hilda, porque es mi... Además de que tengo un afecto especial, porque yo empecé a estudiar con ella y ahora trabajo con ella. Y de hecho en los discos hay obras de ella. Y es un caso excepcional el de Hilda. Es una compositora, instrumentista de música folclórica. Eso, y no cantante, sino compositora y pianista. Eso para la Argentina, yo creo que es, no quiero decir la única, pero está entre las muy pocas, porque en general había cantantes. O sea, estaba permitido, digamos, en una cultura machista como la de aquel entonces, que una mujer cante y bueno, entonces había cantantes y excelentes, Chabuca Granda, por ejemplo, en Perú, Mariana Walsh, esas grandes compositores y cantantes. Pero instrumentistas, no, yo por lo menos que recuerde, no las hay. Y Hilda es una intérprete de piano excepcional. Eh, la primera vez que escuché un disco de ella fue el de Yupanqui en piano, que es un disco que no se puede eludir cuando uno quiere estudiar música argentina en piano. Y me conmovió mucho porque en ese disco se conjugaban todas las cosas que yo quería hacer en ese momento, que era tocar música folclórica que había escuchado desde niño, Atahualpa y todo eso, pero con un despliegue instrumental sutil y muy, muy, muy rico.
Y bueno, fue así que pude comunicarme con ella y empezar a estudiar. Y desde ese entonces empecé a estudiar, a escuchar más música clásica, a componer, arreglar. Fue como Y la llave. a pesar de tener más de 80 años, sigue tocando. Sigue tocando, sigue dando clase y con una lucidez envidiable. Fantástico. Lisandro, eres pianista y director del quinteto Bataraz. No es bueno que el hombre esté solo, no es bueno tampoco que el pianista esté solo, ¿no? Imagino que tocar en quinteto es... Es un placer. Es un placer y ha hecho que me cambie la manera de tocar el piano y de arreglar para piano también. Las músicas folclóricas y tango en general son músicas de conjunto. Se pueden hacer en piano solo, se pueden hacer con un instrumento solista, pero en general hay una guitarra y una voz por lo menos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, el quinteto tiene unas posibilidades alucinantes. El quinteto lo creé por melómano, porque escuchaba a Salgán, al quinteto de Salgán, al quinteto de Piazzolla, y cuando escuchaba folclore no encontraba un grupo con ese desarrollo que hiciera folclore. Había como Rudy Nini Flores o grupo Tránsito como Marola, grupos del litoral, pero no con esa estética. Y ahí dije, me imaginé, digo, ¿cómo sería si Piazzolla y Salgán hubiesen hecho chacarera, gatos, huellas, triunfo, tonadas? Y dije, bueno, vamos a tratar de imaginarlo desde ahí. Y contento porque ahora tengo los discos, los puedo escuchar. Fantástico. Ya no se escuchan discos, bro. Los críticos dicen de tu trabajo que estás entre el folclore y el tango, pero el jazz no está muy lejos tampoco, ¿no? Lo que estábamos escuchando Sí. es muy jazzy. Sí. ¿Sabes qué? Justo Sebastián Enríquez, guitarrista, la otra vez estábamos conversando, arribamos a una pequeña hipótesis y después yo me quedé pensando y estuve charlando ahora también bastante con amigos acá. Justo que nos está interpelando tanto el feminismo y las cuestiones de género, creo que el definirse entre tango, folclore y música clásica ya tiene que ver con esos resabios, con esa manera de pensar, porque yo he sufrido un montón y sé que un montón de amigos también, las etiquetas. Decir, ¿qué haces? Y yo qué sé qué hago. Yo hago mi música. Y he estudiado y me he enamorado de la música académica, del folclore, del tango, del jazz. Y pienso seguir descubriendo, enamorándome de otras músicas también. Y esa dinámica, no rígida, digo, hay gente que por ahí tocó rock toda la vida, música clásica toda la vida, y no ha tenido ningún inconveniente, lo ha disfrutado. En el caso mío, hay un diálogo constante entre todas esas músicas porque son todas músicas que me han movilizado muchísimo, o sea, desde chico. O sea. Mucho de la culpa de eso lo tenemos los periodistas, ¿no? Que nos encanta meter en cajoncitos a los artistas, ¿no? Sí, y yo creo que puede ser periodistas, en general el mercado, que necesita vender y entonces dice, bueno, esta marca vende, todas estas no. Bueno, todas estas son world music, todas estas son folclore. En Argentina sucede mucho eso, el tango tiene un mercado, o tuvo un mercado propio. En cambio, todas las expresiones del territorio vasto que tiene la Argentina no tenían el peso suficiente como para tener su propia batea. No podía haber una batería de tango, de chamamé, de folclore, de chacarera, de samba, de tonada. Entonces, todo lo que no es tango es folclore. Y en algún momento existió la batea del chamamé, porque el chamamé tiene un poder impresionante. Entonces el mercado dijo, bueno, les damos un lugar. No sé cuánto le durará. Veremos. Lisandro, volviendo al concierto aquí en París, en la cita, ¿qué supone para ti volver a París desde aquellos tiempos que venías con la orquesta de tango? Y para mí fue una fiesta, un placer, porque no fue solo venir a tocar, sino que fue venir con amigos, estar con amigos que hicieron posible esto. Todo lo que sucedió acá sucedió gracias a una generosidad que conmueve, de gente amiga y de gente que no conocía, que me pasaron tu teléfono, por ejemplo, dijeron, escribile a Jordi, andá a tal sala, escribile a tal sala, escribile, y me sacaron los pasajes de trenes que yo no podía sacar, porque no podía entender. Y entonces, además de lo musical, fue un abrazo enorme
de amigos nuevos y de amigos de antes. Y después, bueno, compartir con Per Arn, bandoneonista también, muy generoso, una persona con una trayectoria muy desarrollada, ya hace años que él es una persona reconocida aquí. Recordemos que es un bandoneonista noruego, ¿no? Un bandoneonista noruego, que eso también es increíble, pero... ¿Dónde vamos a llegar? ¿No? Hasta los noruegos se ponen a tocar bandoneón. Sí, muy bien, y bueno, muy generoso de venir a compartir, no nos conocíamos. Así que, no, es muy lindo, o sea, es una ciudad con una potencia que en el metro, en cualquier lado, uno siente que hay una cantidad de corrientes, de etnias. Argentina no es un lugar de paso, París es un lugar de paso, de tránsito. Entonces en Argentina hay diversidad, pero no al nivel alucinante que hay aquí en París. Una encrucijada. El pasado sábado, aprovechando tu visita aquí a París, impartiste un taller sobre composición y arreglos en música argentina, ¿no? Sí. Causó una cierta expectación, ¿no?, ese taller. Sí, di clases ahí, di clases en Stuttgart. Apenas llegué, en un ensamble bastante grande en el que interpretamos, ejecutamos arreglos de música argentina, y hace 2 días, creo, en Rotterdam, en Codarts, que es una universidad de música académica, pero también tiene un departamento de world music, y hay una carrera ya creo que con muchos años de historia, no sé si no era en el 80 y pico, creada por... Entiendo que creada por Beitelman, un gran pianista y compositor. Sí, una persona muy... Tiene un disco, La Bordona, un disco del 80 y pico, me parece que es excelente también. Fantástico. En fin, pues muchísimas gracias, Lisandro Baum, por haber estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias a tus amigos que te dieron nuestro teléfono. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau, quien se ha encargado hoy de la realización del programa, y sobre todo a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, y en La Plata, imagino que también, gracias a una cadena de televisión uruguaya que se llama Canal U y emite desde Montevideo, ahí del otro lado del río de Buenos Aires. Muchísimas gracias de nuevo, y a ustedes les damos las gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.